Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Hoy nos preguntamos sobre la crisis mundial de migrantes y refugiados, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, y que ha significado una catarsis para el mundo occidental, lo que ha obligado a trabajar a favor de un pacto mundial de gobernanza migratoria. En este programa revisamos los ingredientes de la desgobernanza migratoria mundial, la furia populista en Estados Unidos, que ha generado un impacto de quiebre en la agenda migratoria, así como los flujos de movilidad humana entre México, Estados Unidos y Centroamérica. Y en nuestro bloque fronterizo, comentarios especializados en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. El 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró en Nueva York una cumbre de alto nivel sobre migrantes y refugiados, en la cual los líderes de 193 países adoptaron compromisos clave para mejorar la protección de millones de personas que se trasladan en todo el mundo, particularmente de las que han sido desplazadas de manera forzada. La Declaración de Nueva York, como se le denomina a estos compromisos, insta a las naciones que están en posibilidades de hacerlo a reasentar o reunificar a muchos más refugiados, al tiempo que pide a los países más ricos a asumir su responsabilidad para invertir de manera fiable y oportuna en las comunidades que admiten a un gran número de exiliados. Los compromisos clave incluyen el combate a la explotación y el racismo, la salvación de vidas en las rutas y el aseguramiento de los procedimientos fronterizos acordes a los debidos procesos y en línea con el derecho internacional. Igualmente, asigna al ACNUR la tarea de desarrollar un marco de respuesta integral para los refugiados, estableciendo un proyecto para un sistema más fuerte con una financiación más honesta y la participación temprana de los agentes de desarrollo para ayudar a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares y a las comunidades que los acogen. De forma paralela a los actos de la Asamblea General de la ONU, el entonces presidente Barack Obama encabezó la cumbre de líderes sobre refugiados, con el objetivo de fijar nuevos y específicos compromisos para ampliar las oportunidades de los refugiados en todo el mundo y apoyar a los estados que son los principales receptores. Con la Declaración de Nueva York, la Organización Internacional para las Migraciones se unió formalmente al sistema de las Naciones Unidas y los compromisos servirán como base para futuros pactos. En una época de crisis civilizatoria y de freno al orden liberal internacional, es que el mundo acumula otra asignatura pendiente: gobernar bajo principios y enfoques comunes el éxodo de personas que están escapando de persecuciones políticas y religiosas, de conflictos armados, pero también aquellas personas que están buscando mejores oportunidades de empleo y de crecimiento económico. Y es que en esta época estamos atestiguando una movilidad humana que rompe con los parámetros convencionales y tradicionales de las cifras y las estadísticas. El número de migrantes crece más rápido que la población mundial y uno de 113 personas han sido desplazados a la fuerza de sus hogares, según información del ACNUR. Y es que el drama humano no podrá terminar hasta que no atendamos las causas profundas que provocan la migración, como la pobreza, el subdesarrollo, el atraso, las condiciones laborales precarias, pero también y ahora el cambio climático. Yo creo que la humanidad viene experimentando desde hace tiempo un creciente movimiento de personas, ya sea por razones de violencia o de inseguridad o de discriminación y por razones económicas. En Europa, por ejemplo, en los últimos años hemos visto un movimiento masivo de gente de África y del Medio Oriente hacia Europa, derivado principalmente de problemas religiosos y de guerras civiles, y en otras partes del mundo, como es el caso de México, en particular de Centroamérica, hemos visto un flujo de personas de todas las edades y de todas las nacionalidades, derivado de la falta de oportunidades económicas y de la falta de seguridad y estabilidad en los países de origen. Me parece, uno de los grandes retos del siglo XXI. Bueno, yo creo que el tema es más de fondo, ¿no? O sea, parece, como se expresa, como una cuestión migratoria, pero en el fondo es un tema mucho más estructural a nivel global y que tiene como resultado esta movilización de personas, no solamente movilización
per se en base a cuestiones económicas, sino lo que es más preocupante hoy es por la cuestión de la inestabilidad político-social, las guerras, los conflictos en proporciones gigantescas nunca vistas. El gran tema es que año con año, los informes que da el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, es que se rompen récords. Ahora ni siquiera en las Olimpiadas se rompan tantos récords como los récords se están rompiendo todos los años en materia del número de personas desplazadas de manera forzada, tanto a nivel interno como aquellas que se ven obligados a huir de los contornos geográficos de sus países y tener que asilarse en un país de asilo. Según Naciones Unidas, 62 millones de personas han sido desplazadas en el mundo, una cifra que equivale a la población de Reino Unido. Hay varios puntos de quiebre que detonaron un clima hostil y restrictivo hacia la emigración y dislocación de fronteras. Los atentados terroristas del 9/11 en Estados Unidos, la crisis financiera del 2008 y la guerra civil en Siria fueron las fuerzas detonantes de un riguroso control migratorio para compensar los mercados laborales deprimidos de Occidente y evitar nuevos ataques terroristas. En efecto, la tragedia en Siria impulsó el auge de los partidos populistas y xenófobos de la Unión Europea, cuyo mandato es cerrar las fronteras y aumentar los presupuestos de seguridad ante el desbordamiento de migrantes y refugiados. No en vano se produce el Brexit y la posterior llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que con su vena populista, nativista y aislacionista buscan detener la migración masiva de extranjeros. Como bien dice, el 11 de septiembre los ataques terroristas y la crisis económica financiera de 2008 son una especie de quiebre del sistema histórico de Estados Unidos en términos de su seguridad territorial y en términos de la estabilidad económica y el futuro que la sociedad de Estados Unidos tenía construida desde hace décadas de que iba siempre todo para bien. En 2001, con los ataques terroristas, viven el trauma de que dentro de su territorio, en tres de sus símbolos más representativos de su éxito y de su desarrollo, como fueron las Torres Gemelas y el Pentágono, son vulnerados por un avión comercial de Estados Unidos, con el drama que ya sabemos humano de miles de muertes. Y la crisis de 2008 deja a millones de familias de Estados Unidos sin su casa, de repente sus ahorros se desvanecen, y de no ser por una serie de medidas de rescate económico y financiero que tomó entonces presidente Obama, hubiéramos caído en una recesión tal vez global como nunca había visto la humanidad. Siempre en México hay un efecto dominó de la situación que se presente en los Estados Unidos en el marco de sus políticas migratorias. Sin duda, hechos como el 9/11 lo que han significado para nuestro país es un proceso de recrudecimiento de la política migratoria, porque no es que no había un reforzamiento previo, ¿no? Creo que todo, sobre todo desde la década de los 90 para adelante, se inició de manera mucho más agresiva un reforzamiento de la frontera sur de los Estados Unidos. La crisis de Siria sí es un parteaguas, en el sentido de que no es con Siria, de que se inaugura, digamos, el problema de desplazamiento forzoso o que no había refugiados antes de Siria. Simplemente la proporción ha sido tan gigantesca, tan descomunal, que obviamente eso lleva a pensar que hay un antes y un después. El tema de Siria, hoy por hoy, y yo creo que no hay ninguna discusión al respecto, es la crisis humanitaria de mayor proporción de la historia de la humanidad, al menos desde que se tiene registro. Y desde el punto de vista de refugiados, desde que tiene registro, el ACNUR no había tenido un número tan grande de personas desplazadas. Y otro elemento que también llevó a que haya muchos reflectores sobre el tema de Siria ha sido el hecho de que llegó a Europa. O sea, es un poco triste también que tenga que llegar a Europa un fenómeno o a un país desarrollado, un país en donde hay muchísimo más magnetismo de atracción para los reflectores, para que entonces empezamos a saber un poquito más de las grandes tragedias humanitarias que hay. Porque el tema de Siria ya entró hoy en su 7º año, y el tema de Europa tiene unos 3 años, algo así.
Dada la enorme necesidad de gobernar los patrones de migrantes y refugiados y asumir compromisos globales para afrontar el mayor éxodo de personas que huyen de conflictos y persecuciones desde la Segunda Guerra Mundial, se organizó en Naciones Unidas por primera ocasión en más de 70 años de historia una cumbre dedicada a dar respuesta a los grandes desplazamientos de personas. La Declaración de Nueva York, un marco de principios, directrices y buenas intenciones, flaquea al no ser un tratado vinculante y estar vacío de voluntad política para resolver la crisis de migración y repartir de manera más equitativa la carga de acoger. Aunque dicha declaración pretende ser insumo para elaborar un pacto mundial para una migración ordenada, segura y regular, las potencias evitaron hacer pronunciamientos concretos para abrir las puertas a migrantes y refugiados, pese a anunciar aportaciones financieras en concepto de asistencia humanitaria. Como pasa mucho, ¿no?, en este tipo de grandes eventos, hay algunas recomendaciones en el sentido de esfuerzos de voluntad para tratar de regular mejor la migración, etcétera. Pero hay que decirlo con toda claridad, lo que está pasando va mucho más allá de estos esfuerzos realmente débiles para lograr contener esta oleada enorme que está creciendo todos los días, y porque además hay falta de voluntad política en el fondo del arreglo. No son tratados vinculantes, pero además el tema es el tema de los conflictos, y cuando no hay una voluntad política para arreglar el conflicto por la vía de la negociación, por la vía pacífica, sino lo que hay, por mucho que tú digas y lances de tu ronco pecho que quieres que haya más ordenamiento, etcétera, y lo que quieres es lanzar bombas, estar viendo cómo financias por debajo del agua a grupos terroristas, pues entonces es un poquito risible que se piense que se va a lograr resolver la causa de fondo que origina estos desplazamientos. Cumbres como las que se celebraron en Nueva York u otras que se han estado celebrando a nivel internacional y regional, toman relevancia, uno, porque colocan la agenda migratoria y de asilo como uno de los temas de la agenda pública, ¿no?, que se discuten, pero pueden resultar también perversos si se quedan solamente en las buenas intenciones, ¿no?, de decir vamos a garantizar que la protección internacional en nuestros países se cumpla, ¿no?, que haya un respeto a los derechos humanos de la población migrante, que la regulación de los flujos migratorios se haga con los más altos estándares de derechos humanos. Si se queda todo en el discurso, pues es una muy mala señal, ¿no? Es una señal que nos dice que se tiene que decir algo, porque como la crisis está tan fuerte, los líderes a ese nivel tienen que salir a decir algo, pero la realidad es que en la práctica tienen instrumentos que de aplicarlos garantizarían al menos que un gran número de violaciones que ya se cometen no se hagan, ¿no?, y de que la población pueda acceder realmente a derechos. Apostarle tanto a los reflectores a una cumbre de líderes cuando además lo que de ahí resulte ni siquiera es vinculante, cuando tienen instrumentos internacionales que son vinculantes y que entonces ahí deberían de estar puestos inicialmente los ojos para ver qué está pasando con la implementación de esos acuerdos. A la reunión de alto nivel sobre migrantes y refugiados de Naciones Unidas le siguió la cumbre de líderes convocada el año pasado por Barack Obama. Una cumbre y de diversas reuniones que levantaron la solidaridad mundial al acoger a 360,000 migrantes y donar $4.500 millones para enfrentar la crisis mundial de migrantes y refugiados. Cifras, por supuesto, insuficientes, pero que al final de cuentas también son positivas. Todo este escenario pronto se volcó con la llegada del nuevo habitante de la Casa Blanca, Donald Trump, quien ha nublado la agenda migratoria a nivel internacional y desinflado los esfuerzos para llegar a un ordenamiento global. Y es que la discriminación, la xenofobia y la intolerancia se han apoderado de las altas esferas de influencia en Washington, sobre todo porque han cerrado las fronteras para que lleguen
musulmanes, migrantes mexicanos y latinos, una promesa que tiene color electoral. En la administración, creo que de Barack Obama, fue uno de los ejemplos mucho más claros, ¿no? Cuando todo o una parte importante del movimiento de migración pensó que iba a haber un cambio, ¿no? Al ser, digamos, quien era la persona de Barack Obama llegando al poder, pues al final de su administración, pues digamos, el calificativo que tenía era deportador en jefe, ¿no? Porque incluso rebasó el número de deportaciones de la administración pasada de Bush, ¿no? Y si hacemos también una referencia de el promedio de años que duraron sus administraciones con un periodo semejante en México y las deportaciones que ha hecho principalmente de centroamericanos a sus lugares de origen, estamos en la línea de las deportaciones que hizo Barack Obama, de las que ha hecho el gobierno de México a sus contrapartes centroamericanos, ¿no? Obama efectivamente deportó a muchas personas. El número ha sido muy discutido si realmente alcanzó esa magnitud o no, porque Estados Unidos contabilizó las detenciones en la frontera con México y a veces son la misma persona detenida varias veces. Entonces, si un mexicano lo detenían, lo regresaban a nuestra frontera, se volvía a cruzar, lo volvían a detener y se contaba por 2, y así sucesivamente. Y Obama sí fue muy enfático en no deportar o en no hacer prioritario deportar a aquellas personas que no tuvieran ningún antecedente penal, y concentró el esfuerzo en la frontera de manera que eran migrantes de recién ingreso a Estados Unidos. Trump cambió la ecuación en algo que me parece muy cruel y muy perverso, porque está enfatizando la deportación de familias que están adentro ya de Estados Unidos. Son los que ya llevan mucho tiempo en Estados Unidos. El solo hecho de que Trump ya desde la campaña anunciara estas medidas y anunciara esta voluntad claramente xenófoba y antimigrante, etcétera, aunque casualmente él entiendo que tiene gran gusto por algunas migrantes, se ha casado con ellas y demás, pero son blancas, entonces hay un tema que no es solamente antimigrante, es un tema racista, claramente racista. Claro, de limpieza étnica, racista, xenófobo. O sea, no es simplemente que es antimigrante, hay que verle la connotación un poquito más concreta y darse cuenta que ni tan antimigrante, tiene antecedentes incluso en la familia, además que el abuelo era bueno para los prostíbulos, etcétera, y se traía también migrantes. Entonces tampoco ha habido un odio por los migrantes, ha habido amor para cierto tipo de migrantes y una xenofobia para otros. Pero bueno, ya desde el momento que se hacía esa campaña, pues sí, eso desestimula a la gente a migrar. O sea, más allá de la aplicación de medidas coercitivas drásticas, de cierre de fronteras, más allá de muro o no muro, es verdad que cayeron el número de detenciones, porque cayó el número de personas que pasaban hacia los Estados Unidos, antes de siquiera llegar al poder. La estadística, por ejemplo, ya desde octubre, algo así, hasta marzo de este año, es que cayó el número de detenidos y que aumentó 150% el número de personas que llegaban a México y quedándose en México. Con la ola de populismos y nacionalismos que han llegado en Estados Unidos y otros países de Europa, es que los valores y principios del orden liberal internacional de la postguerra están en total cuestionamiento. Los pilares de la libertad, la igualdad y la solidaridad están siendo desplazados por la intolerancia, la censura y la discriminación. Precisamente con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit y un desfile de personajes de ultraderecha como Donald Trump, Geert Wilders, Marine Le Pen, pero también Viktor Orbán en Hungría, es que están desinflando la agenda migratoria internacional, porque ellos no consideran a los migrantes como aliados naturales del desarrollo, sino como una amenaza al hombre blanco anglosajón. Porque efectivamente se quiere echar agua al molino de las distintas tendencias políticas, ya sea desde una perspectiva
francamente retrógrada, conservadora, a ultranza, populista derecha, o de otras vertientes un tanto más progresistas, y que obviamente aquellas más progresistas, pues a fin de cuentas están coincidiendo con las necesidades de las personas, en este caso víctimas de los desplazamientos forzados, mientras que las otras, pues más bien están coincidiendo en lograr un electorado nacionalista, ultranacionalista, ultraconservador, que no le gusta lo otro, es un tema más bien del rechazo a lo ajeno, a lo diferente, a lo otro, a pesar de que sabemos que históricamente países como los Estados Unidos mismos, como la propia Alemania, Francia, etcétera, fueron construidos básicamente a través de las migraciones. El énfasis o la orientación que le ha dado Trump a su política exterior es exactamente contraria al multilateralismo que impulsaban el presidente Obama e inclusive el presidente Bush y Clinton y otros países desarrollados y en general el mundo en desarrollo, donde había un consenso de que el multilateralismo, abordar temas que afectan a todo el mundo de una manera coordinada, con discusiones de distintos puntos de vista para tratar de llegar a ciertos consensos. Y en particular en el tema de migración y refugiados, Trump ha sido muy enfático y muy claro en los hechos de que su visión es otra. Él ha negado sistemáticamente el valor que tienen los migrantes para Estados Unidos, ha negado que Estados Unidos tiene una obligación firmada en tratados internacionales de respetar el derecho de refugio y los derechos humanos, ha restringido el número de visas y de permisos para recibir refugiados de Siria y de otras partes del mundo, de manera que por lo que hace a la administración de Estados Unidos no podemos esperar mucho. El tema es más allá, digamos, de la persona que está en turno en el poder y que puede ser como mucho más discreto en cuál es su política o más agresivo, como es el caso de Donald Trump. Tenemos que estar conscientes de que la política es cerrar la puerta, ¿no? Pero cerrar la puerta de manera regulada, porque también no es que es su intención que no pasen migrantes indocumentados. Los migrantes indocumentados son quienes movilizan y dinamizan la economía de los Estados Unidos y de países destino en general, ¿no? Entonces ahí hay un doble discurso y por eso es que también vemos como ante una política abierta que manifiesta el gobierno de Trump de cerrar la puerta a la migración indocumentada, cómo salen grandes transnacionales con un discurso de que ellos no van a acompañar una política de esa naturaleza, porque también saben en el fondo que sus beneficios se ven afectados, porque población indocumentada o población vinculada a migración indocumentada es quien moviliza a esas empresas. La furia populista que ha mostrado un desprecio por la democracia culpa a los migrantes de la mala situación económica y busca incrementar el gasto público para militarizar las fronteras. Desdeñan gestionar la crisis migratoria desde una perspectiva humanista y de respeto a los derechos humanos y en pie de guerra proponen cerrar las fronteras y acortar las libertades fundamentales. El sentimiento de miedo e inseguridad se realza a la hora de las votaciones que mantienen vivos y meneando a la Confederación de Populismos Europeos. La Europa desgarrada por las cuotas de inmigrantes, por las muertes trágicas del Mediterráneo y por la construcción de vallas y muros que dividen a Hungría de Serbia y a Austria de Eslovenia, que ponen de manifiesto el profundo miedo de la islamización del viejo continente. Cuando sabemos además que todo escollo, todo valladar, todo muro, lo único que hace es que estas personas víctimas, no es que no salgan, van a seguir saliendo porque la gente no tiene otra, tiene que salir. No es por gusto que la gente va de un lugar a otro en condiciones de desplazamiento forzoso, es una necesidad imperiosa porque lo que está en juego es su vida. Entonces lo que pasa es que con estos muros es que simplemente se fomenta más el coyotaje, se fomentan más otras vías clandestinas, más inseguras, más difíciles, y hay más muertes, hay más peligros, más riesgos para estas personas. Entonces, este tipo de cosas no paran la migración ni la van a poder parar, es ridículo, no se puede parar. Pero lo que sí va a ocurrir es que va a haber una situación más trágica a personas que ya han vivido toda una tragedia en sus propios países.
y que donde vemos además una serie de violaciones a derechos humanos, en particular el tema de debido proceso, donde pues algunos, no todos, pero algunos de los casos que sufren un proceso de detención, privación de su libertad, pues hay una serie de violaciones que se cometen, y muchas veces si no hay alguien, alguna organización que pueda identificarlo, que pueda enterarse, pues ocurren en el total anonimato, ¿no? Entonces creo que ahí se ha tratado de avanzar en el diálogo de que las políticas restrictivas, al menos las que ha implementado Estados Unidos, no necesariamente han tenido como resultado el que cruce menos gente de manera indocumentada, ¿no? Sino todo lo contrario, el resultado documentado de todas las acciones que ha implementado el gobierno de Estados Unidos es que se ha elevado el número de violaciones a derechos humanos, se ha elevado el número de muertes en su intento de cruce hacia aquel país, y que además se ha dejado mucho más ganancia a todos los grupos que se benefician, ¿no? Todos los grupos delictivos que se benefician del tráfico de personas, ¿no? Pasando el tema del tráfico de indocumentados a ser el segundo más lucrativo después del narcotráfico. En Estados Unidos, el nuevo ocupante de la Casa Blanca insertó el tema de la pureza racial en la campaña electoral. Hacer que América vuelva a ser blanca y detener la invasión de extranjeros es el lema que se lee en el trasfondo político que encuentra como base el aislacionismo, proteccionismo y el cierre de fronteras. Trump, quien ofendió a mujeres, latinos, musulmanes y discapacitados, decretó un veto migratorio en contra de 7 países de mayoría musulmana, un intento que ha debido rebajarse por su paralización en los tribunales. Asimismo, ha tomado una posición más dura para poner fin al asilo, incrementar deportaciones sin miramientos, arrestar a personas que no tienen antecedentes penales, retener fondos federales a ciudades santuario y cancelar la llegada de refugiados sirios. Hay una diferencia cualitativa que los mexicanos no debemos perder de vista y que representa un gran reto para la Cancillería y para los consulados mexicanos, porque ahí se lesiona la unidad familiar, se está haciendo con tal celeridad, y yo me temo que pronto vamos a ver los números crecer, porque ya hay directivas ahora sí muy concretas al Departamento de Seguridad Interna, donde cualquier persona que no tenga documentos, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, es deportable. Por eso es que hay ya historias muy tristes de por qué un señor se pasa un alto, lo detienen y no puede acreditar su residencia migratoria, automáticamente es deportable. Eso no pasaba con Obama, había más flexibilidad. Ahora todo indocumentado, independientemente de su edad, de su género, de su estancia en Estados Unidos, de si tiene un empleo, si paga impuestos, si no tiene un antecedente penal, todos pueden ser deportados. Mucho tiene que ver también con el peso específico de tal migración. O sea, mientras que son poquitos, los países son generosos, hay hospitalidad, no los ven mal, eso en general. Ahora, claro, hay un tema racial también, un tema de racismo. Son blanquitos, tampoco los ven mal. Cuando ya el color empieza a ser un poquito más oscuro, ya hay otro tipo de perspectiva y de manera de recibir a las personas. Te voy a poner un ejemplo, concretamente en el caso de Brasil, a partir del terremoto de Haití del año 2010, de inicios del año 2010, empezaron a llegar haitianos a Brasil, cosa que era nunca vista, los haitianos siempre iban hacia el norte. Empezaron a verlos mal, o sea, mucha gente los veía como que traían portadores de SIDA, que eran gentes que podrían traer, porque tuvieron cólera, hubo un problema de cólera allá en Haití, y por suerte bastante progresista en aquel momento el Ministerio de Salud hizo toda una campaña en contra de este tipo de ideas incorrectas y xenófobas. Entonces sí, es muy importante las campañas de educación, de sensibilización, hacer ver que no es verdad que sean los migrantes o los refugiados los portadores de los males del mundo. Parte del eje de trabajo de Sin Fronteras tiene que ver con
favorecer las condiciones para que la población migrante y refugiada pueda acceder a su derecho a la justicia, dado que pues muy pocos logran hacer denuncia y muy pocos casos logran tener digamos, llevar un proceso judicial, ¿no? Por la misma condición de movilidad, entonces y no se denuncia. Entonces lo que nosotros buscamos es que pues pueda la gente hacer mucho más denuncia de las violaciones que se cometen y también ir documentando qué pasa con aquellos casos que sí logran llevar un proceso y que van sentando precedentes en nuestro país o en la región para que pues se eviten situaciones de violación a derechos humanos, ¿no? Y en este sentido es que lanzamos una convocatoria desde el año pasado de premio a la sentencia 2017 en este año de aquellas sentencias que han favorecido el acceso de derecho a la justicia de la población migrante, que digamos, han sentado un precedente para México o algún país de las Américas y que puedan servirnos para empezar a documentar todas las buenas prácticas que desde el Poder Judicial se están haciendo para que la población migrante y sujeta de protección internacional pueda acceder a la justicia. Donald Trump, el ocupante de la Casa Blanca, ha visto disminuir su índice de aprobación. En las últimas semanas ha caído del 42 al 36%, el mínimo registrado en los últimos 70 años. Este personaje se aferra a concretar su principal propuesta de campaña, que es construir un muro fronterizo con México que le dio rentabilidad electoral. Aunque los demócratas darán la guerra presupuestal y no canalizarán fondos para financiar una propuesta que a todas luces se refleja como ineficaz e inútil, Donald Trump ha dado algunos pasos a su favor. Ahí tenemos que la Cámara de Representantes aprobó la movilización de $1.600 millones para construir el muro y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos sigue adelante con las licitaciones para los primeros tramos de construcción. Aunque los demócratas darán la guerra presupuestal para no canalizar fondos para financiar una propuesta inútil e ineficaz, Donald Trump se ha apuntado varios pasos a su favor. Y es que la Cámara de Representantes aprobó movilizar $1.600 millones para empezar a construir el muro y el Departamento de Seguridad Interna de la Unión Americana también sigue adelante con las licitaciones para los primeros tramos de construcción. Y es que con estas acciones se desconocen las cifras y las tendencias, porque en los últimos años todos los reportes y los estudios informan que la inmigración ilegal de México hacia Estados Unidos ha disminuido. Es una situación totalmente disfuncional en realidad, porque ellos van a trabajar porque hay un mercado que lo requiere, hay un empleo para ellos, que nadie quiere tomar y que ellos toman. Y ese trabajo, como ya empieza a verse ahora en Estados Unidos, la ausencia de trabajadores mexicanos empieza ya a preocupar a los empleadores de Estados Unidos que dicen, ¿y ahora cómo vamos a levantar las cosechas? O me faltan trabajadores en la hotelería o en la jardinería o en la enfermería, porque los mexicanos no quieren salir porque les da miedo que les caiga migración y los agarre y los deporte. De manera que yo confío en que estas realidades poco a poco se vayan entendiendo en Estados Unidos a pesar de Trump. Y vemos que en contextos como el de México, donde además hay una violencia y una fuerte presencia del crimen y la delincuencia organizada, hemos visto cómo ya el tema de secuestros de migrantes, el tema de reclutamiento de migrantes, cada vez se hacen mucho más presentes, y a quien le han elevado el costo de la movilidad es sin duda a la población migrante que sale de sus países sin documentos para poder llegar a otro país, que son poblaciones que de por sí ya son excluidas socialmente de sus lugares de origen, que vienen de vivir muchísima violencia, que pasan por una violencia mucho más fuerte en nuestro país y que además el sistema en general no ha sabido darles una oportunidad para que sus derechos tengan una mayor protección. La gran mayoría de los refugiados en el mundo están en los países en desarrollo.
El 84%, de la última cifra del ACNUR, de los refugiados a nivel mundial están en los países en desarrollo, no están en los países desarrollados. Sin embargo, si llegan millones de refugiados a países pobres, pues no nos interesa, la gente ni siquiera lo escucha, no sale en la televisión, no sale en el radio, al menos en nuestros países. Eso sale un poquito más en Europa, en algunas partes, pero acá no. Entonces, nos llega a tener realmente al corazón y a la sensibilidad cuando llega a Europa, y qué barbaridad, entraron a Hungría, y entraron a Alemania, y entraron a Francia, a Grecia, a Italia. Pero los países que hoy son los principales países de asilo son Turquía, ¿no?, Líbano, Pakistán, Irán, Etiopía, porque la gran mayoría de los refugiados que vienen del mundo están ubicados justamente en las zonas más poco desarrolladas. ¿Cómo será tan triste que muchos de los sirios se van a Irak? Ya para que te vayas a Irak, no es justamente porque estás en jauja, sino porque tu situación es tal que tienes que huir pues de un infierno a otro. Y muchas veces hay gente de Irak que se han ido a Siria. O sea, es verdaderamente lamentable. Centroamérica es una región ávida por conseguir y alcanzar crecimiento económico y desarrollo social. Y es que la inseguridad y la violencia que se practica a gran escala también están relacionadas con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, que ha detonado mayores flujos de migrantes hacia Estados Unidos. En este contexto de presión de fronteras es que tuvo lugar en Miami, en Estados Unidos, el pasado 15 y 16 de junio, la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica, a propósito de incrementar la cooperación en materia de seguridad, de desarrollo sostenible, pero también en la interconexión de los mercados energéticos. Y ahí el mensaje de Rex Tillerson, el secretario de Estado de la Unión Americana, fue claro: una Centroamérica próspera y segura detendría los flujos inmigrantes hacia Estados Unidos. México está ubicado en uno de los principales corredores migratorios, el principal corredor migratorio a nivel mundial. Geopolíticamente tenemos una posición con nuestra cercanía a Estados Unidos que nos hace ser el punto de tránsito para muchos grupos de población que quieren tener como destino los Estados Unidos. Y nuestra cercanía también en vecindad con un grupo de países, principalmente los que componen el Triángulo Norte de Centroamérica, los cuales se encuentran en una situación de rezago social, descomposición social y crisis económica muy fuerte, que ha hecho pues que se detonen también movimientos desde esos lugares hacia nuestro país, inicialmente en un proceso de tránsito muy fuerte en los últimos 10 años, pero con todos los cambios que ha habido también en la política a la llegada de Donald Trump, pues también estamos empezando a ver más bien un fenómeno de México como país destino y no tanto de tránsito. Hoy por hoy se habla de que México ya dista de ser simplemente un país de tránsito para convertirse también en un país de asilo. Yo me atrevo a decir que es las tres cosas: o sea, es un país de asilo, es un país de tránsito y es un país expulsor, no solamente de fuerza de trabajo como migrante económico, sino que también de personas que van en condiciones de búsqueda de protección internacional, porque eso ha crecido también en los últimos años. Las políticas de seguridad y frontera en Estados Unidos han impactado el comportamiento de los flujos migratorios entre México y Centroamérica. Recordemos que durante el mandato de Barack Obama, quien prometió una reforma migratoria, agudizó su política de deportaciones, alcanzando una cifra histórica de 2.8 millones de personas. Más aún, durante su administración, muchos estados aprobaron iniciativas contra los inmigrantes, como la ley SB 1070 en Arizona y la HB 56 en Alabama, que daban cuenta del sentimiento hostil hacia los inmigrantes, quienes son tachados de desplazar mano de obra local y recargar los servicios de educación y salud. En este contexto, las deportaciones de centroamericanos, principalmente los originarios del Triángulo del Norte, como Guatemala, El Salvador y Honduras, también se practican bajo los criterios restrictivos de Donald Trump.
Frente a esta situación tenemos momentos coyunturales en los cuales ha habido crisis muy marcadas. De las más recientes está la de los 80s con todas las crisis que hubo en Centroamérica también, y que hubo una situación de refugiados guatemaltecos muy fuerte en nuestro país, y que bueno, pues dependiendo la coyuntura y las condiciones y el contexto, pues vemos cómo se magnifica mucho más el México como origen, el México como tránsito, el México como destino, o ahora, como estamos viendo también, el México como retorno, ¿no? Entonces creo que parte del gran reto de nuestro país ha sido cómo vamos construyendo una política de Estado en materia migratoria, una política que rebase lo coyuntural, que no sea hecha al momento de una crisis y una coyuntura que estamos viviendo, sino que contemple estas 4 dimensiones y que prevea situaciones en las cuales pues ya nos ha tocado vivir en los diferentes momentos de la historia. Las alarmas se han levantado en Centroamérica en materia de inmigración. Cerrar las puertas a los salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos golpearía las remesas, que representan una de las principales fuentes de ingresos económicos para paliar el atraso, pobreza y subdesarrollo. En 2016 las remesas representaron $70,000 millones para la región. Por otro lado, cunde el pánico de que Donald Trump y su equipo de seguridad y fronteras deporte a líderes de pandillas o personas con antecedentes criminales, toda vez que Guatemala, El Salvador y Honduras enfrentan violencia epidémica generada principalmente por las pandillas como La Mara, Salvatrucha y Barrio 18. Una situación que agravaría la inseguridad, tomando en cuenta que en esta región se enlistan San Pedro de Sula en Honduras y San Salvador como las ciudades con más altos niveles de homicidios y feminicidios. La realidad centroamericana es terrible. Muchas de las gentes que vienen huyendo de la violencia, de las pandillas, de las terribles llamadas Mara Salvatrucha. Son hombres, mujeres y muchos menores de edad que vienen escapando de ser asesinados o reclutados a fuerza, y que tendríamos que tener una tradición o respetar una tradición de un país que da bienvenida a quien viene corriendo de este tipo de amenazas, por un lado. Y por otro lado, hay una miseria, una pobreza extrema en Centroamérica que los hace buscar oportunidades. El fenómeno que vamos a vivir en los próximos años es que ya no solo se van a Estados Unidos, sino vienen a México a trabajar. Y los mexicanos no estamos acostumbrados a convivir de esa manera con extranjeros, de manera importante. Hay ya en el sureste del país, en Chiapas, Tabasco, Campeche, en la península de Yucatán, una creciente presencia permanente de centroamericanos en distintas tareas. Habrá que legislar y cuidar que no se abuse de ellos, habrá que ver que se les paguen los salarios adecuados, que se le dé acceso a los niños, que se le dé acceso al seguro médico. Lo mismo que peleamos en Estados Unidos para nuestra gente, ahora nos va a tocar a nosotros. El tema de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados, ¿no? Con todo el boom que hubo, y sobre todo porque se estalló en Estados Unidos, ¿no? Y después dijeron, no, pues en México no andamos tampoco tan distintos, ¿no? De lo que está pasando, hay que hacer algo. Entonces se viene una ley preferente desde presidencia, se dictamina, se promulga de manera muy rápida, ¿no? Y veamos qué ha pasado de la promulgación de la ley a la fecha. O sea, no está elaborado el programa nacional, no hay un presupuesto asignado para que esa ley pueda operar, no se ha armonizado la ley específicamente para el tema de población migrante, no se ha armonizado la ley de migración con esta ley general. El Instituto Nacional de Migración debería de canalizar a la Procuraduría de Protección a la Infancia a los niños. Ellos no es tema de ellos deberían de canalizarla a ellos, para que la Procuraduría, que tiene una sensibilidad, tiene un enfoque muchísimo más de derechos humanos y de los derechos e intereses, el mejor interés de la infancia, pueda detectar si hay algún indicio, y así lo dice concretamente la ley, algún indicio de que este niño pudiera
tener algún causal de refugio y entonces remitírselo a la Comar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el Instituto Nacional de Migración no se lo remite a la Procuraduría, como debiera, o se lo remite a la Procuraduría y la Procuraduría no tiene la capacidad, porque le faltan recursos, porque le falta personal, porque el número está aumentando, luego entonces también deberían de aumentar los recursos, también deberían aumentar las capacidades en términos de personal. La Comar está creciendo y el ACNUR está ayudando, no solamente en términos de capacitación, asesoría técnica, abriendo oficinas en diversas partes, sino que también está apoyando en términos de personal, ¿no? Hay 29 funcionarios, bueno, funcionarios no, pero 29 personas que están trabajando en la Comar financiados por el ACNUR actualmente. Entonces, está haciéndose un esfuerzo. No olvidemos del drama humano de quienes quedan atrapados en México por no poder cruzar la frontera con Estados Unidos. Ahí está el caso de los haitianos que están huyendo de la pobreza y del subdesarrollo y que se quedaron a la mitad del camino y quienes hoy habitan en muchas ciudades de Baja California, como por ejemplo Mexicali o bien Tijuana. Para el caso de Venezuela y Cuba, estos son otros dos países que están presionando las olas migratorias hacia Estados Unidos y que tienen impacto en nuestro país. Durante el deshielo en la administración de Barack Obama, miles y miles de cubanos han viajado a México y llegan a la frontera con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Además, el caso de Venezuela, en donde muchos venezolanos también están utilizando la frontera que tiene México con Estados Unidos para huir del deterioro político y económico que ha sembrado Nicolás Maduro. Toda la situación vivida en Tamaulipas, aquel momento, episodio de nuestra historia tan fuerte con todo el tema sucedido en aquel lugar, pues dio como resultado el que el gobierno de México tuviera que reaccionar ante un hecho que veníamos señalando las organizaciones con mucho tiempo de anterioridad, ¿no? Y es la falta de un marco normativo específico en materia migratoria en nuestro país. A pesar de tener esta situación de contexto que acabo de señalar, México no contaba hasta antes del 2011 con una ley específica de migración, ¿no? Es en 2011 y mucho a partir de los acontecimientos de Tamaulipas que se crea, se activa todo el sistema político de nuestro país para poder elaborar una ley específica de migración y nace así, pues ya de manera más formal, pues el marco normativo que rige el tema, ¿no? Quedó excluido desafortunadamente el tema de la migración de origen, es decir, qué iba a pasar con los mexicanos que salen de nuestro país y después regresan. Y es una ley muy humanitaria, es una ley que prevé derechos para los migrantes detenidos en México, muy particularmente para los niños o menores de edad, les da ciertas tratamientos preferenciales. El problema que yo veo es que eso cuesta dinero y cuesta recursos materiales y humanos. Y yo creo que hay una obligación del Congreso de asignar más recursos para atender este fenómeno. Yo creo que el país tiene y la sociedad, todos tenemos una responsabilidad, obviamente el gobierno federal, los gobiernos estatales, por acogerlos, por orientarlos, por facilitarles su inscripción en el Seguro Popular, en las escuelas, si no tienen trabajo, buscar acomodarles, en fin, darles una bienvenida, dado que son mexicanos y dado que no cometieron ningún delito y que son simplemente víctimas de una política abusiva y cruel. Hoy por hoy están llegando otro tipo de nacionalidades, pero que ya están solicitando refugio en México y que se están quedando en México. El año pasado el número llegó a más de 8,000 solicitantes de la condición de refugiado en México y la Comar ahora habla de que puede llegar a más de 20,000, ¿no? Entonces este número sigue creciendo, porque en parte también México sabe muy bien que la gente ya no necesariamente se va a los Estados Unidos, porque además no va a poder entrar a los Estados Unidos, y los mismos americanos conscientes de esta situación están interesados también en fortalecer económicamente algunas de las estructuras migratorias en México para que estas personas puedan ser retenidas en territorio mexicano y entonces entren menos allá, se queden más acá. El tema más preocupante
es el tema de la posible situación de deportaciones, ¿no? Desde México. Y entonces el trabajo sucio y feo, violador de derechos humanos, pues entonces tiende a hacerse más desde acá que desde los Estados Unidos. Veamos el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre los mecanismos de financiamiento para migrantes y refugiados. A partir de 2015, la Unión Europea fijó en 2 naciones un acuerdo al éxodo migrante, particularmente el sirio. Estas fueron Alemania y Turquía, cuyos líderes Erdogan y Angela Merkel, Turquía y Alemania, acordaron fijar una cuota migratoria. Eso se tradujo en la entrega de un fondo de 6.500 millones de euros para que Turquía fuera el asentamiento de inmigrantes sirios, a los que posteriormente se sumaron afganos, incluso iraquíes. Esa fórmula se piensa aplicar ahora para otros inmigrantes de la región de África del Norte, particularmente Libia, del Subsahara y naciones como Nigeria y Burundi, que en los últimos años también sacaron a su población derivado de graves conflictos internos, guerras civiles que a la fecha no permiten que este flujo continúe hacia la Unión Europea. Y para muestra, solo el año anterior, 2016, aproximadamente 700,000 de esa región ingresaron a la Unión Europea y el problema se concentró básicamente en el mar Mediterráneo. Esto es el flujo de Libia hacia Italia. El secretario general de Naciones Unidas señala que para atender a este mal, que ahora ubica a 27 millones de inmigrantes en una condición de alta vulnerabilidad, se requieren 60,000 millones de euros. ¿Quién los va a aportar? La Unión Europea dijo, no hay recursos. El Banco Mundial se suma a ese mismo sentido y sentenciaba a la Unión Europea. Si no hay apoyo a las naciones africanas o la más pobre de los árabes, Yemen, entonces esto se va a convertir en un tema de seguridad nacional para las 26 y no solamente ellas, también la Unión Americana. Es el SOS de la aldea global el que se cierne en este 2017. Y esta fue la entrevista que nos dio Blanca Heredia, académica del CIDE, sobre la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ha habido una desatención completa prácticamente al tema de la migración de retorno, así se conoce, ¿sí? Y que incluye tanto a la deportación forzada, digamos, judicialmente ordenada, este retorno voluntario, hasta situaciones como, por ejemplo, niños y jóvenes, normalmente menores de edad, que siendo ciudadanos norteamericanos, acaban teniendo que salir de los Estados Unidos, no propiamente deportados, porque ellos no son deportables porque son americanos, pero sí sus papás. Entonces, si yo soy deportada y mi niña tiene 4 años, pues por muy americana que ella sea, yo no la puedo dejar ahí en los Estados Unidos. Entonces, ella ya acaba también aquí viniéndose a México. Y luego viene el vía crucis de que yo la quiera meter a la escuela. Los requisitos, se ha logrado un avance en verano del 2015 gracias al trabajo de unas organizaciones sociales muy activas, de una académica que trabaja conmigo, que trabaja en el área que yo dirijo en el CIDE, de investigación educativa, de investigación sobre política educativa, que se llama Mónica Jacobo. Ella y este grupo lograron presionar para que se redujeran muchos de los requisitos absurdos para que los migrantes de retorno pudieran entrar a la escuela, para que te des una idea y se dé el público una idea de cuán absurdo es esto. Imagínate eso, soy de las que me procesaron en deportación express, o sea, ni siquiera tuve derecho a una audiencia, y entonces resulta que yo iba al súper,
me pasé la preventiva, me agarraron y esa misma noche me deportaron. Luego me mandaron a mi niña, o ese mismo día, y yo la llevaba en el coche, ya sin papeles ni nada, nos regresamos. Llegamos aquí y yo la quiero meter a la primaria. Necesita acta de nacimiento. Si trae acta de nacimiento americana, ya nos amolamos, porque esa no la reconocen aquí. No tiene acta de nacimiento mexicana, pues, entonces ya no pudimos seguir adelante en el trámite. Pero supongamos que sí era mexicana y que yo traía una fotocopia. Eso no vale, no vale. Se necesitaba, eso ya cambió un poco, pero se necesitaba una acta de nacimiento traducida por un perito profesional, apostillada, todos los documentos probatorios de ciclos anteriores, escolares previos. Bueno, en verano del 2015, gracias a los trabajos de estas personas que ya mencioné, se lograron reducir muchos de estos requisitos y hacer más fácil, inclusive para lo que es el cuello de botella inicial, tanto en lo educativo como en lo laboral, que es el documento de identidad, que a nosotros nos puede parecer raro, pero mucha gente, justamente de los migrantes, no tienen acta de nacimiento. Y allá, pues si estaban indocumentados, no tienen documentos donde acreditar la identidad. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.